solamente con el Señor. Pero dice la Biblia que vino el veneno de la insatisfacción. Siempre Satanás, cuando estamos deleitándonos en Dios, va a traer de una o de otra manera el veneno de la insatisfacción a nuestras vidas, haciéndonos pensar que si nosotros logramos obtener lo que Él quiere que nosotros obtengamos, que vamos a ser más felices. Pero nosotros nos damos cuenta que ellos terminaron con el proyecto que Dios tenía para su familia. Desde el principio nosotros nos damos cuenta que Dios tenía un proyecto, un propósito para las familias biológicas y las familias espirituales. Entonces nos damos cuenta cómo esto lo terminó, ¿verdad?, por destruir cuando Eva fue tentada, fue engañada, fue atacada y cayó o cedió ante lo que la serpiente le hizo. Ahora nosotros nos damos cuenta cómo siempre Satanás va a usar, hermano, palabras de engaño. Hay una palabra que se usa, que es la onomatopeya. Son palabras, dice, o sonidos que, dice, son palabras o imitación de sonidos que no son reales. Ejemplo, cuando decimos guau. Cuando decimos guau, ¿qué entendemos? Pues que es el ladrido de un perro, pero en realidad no es el ladrido de un perro, parece, ¿verdad? O cuando decimos tic-toc, 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 ¿verdad? Un reloj. Eso es una onomatopeya, donde nosotros, ¿verdad?, escuchamos un ruido, pero que no es verdadero, que no es real, que no nos va a llevar a la verdad. Entonces, Satanás siempre utiliza sonidos, ruidos o palabras que trae a nuestra mente para que nosotros pensemos que eso es bueno, que eso nos conviene. Pero cuando nos damos cuenta, hermano, nos ha destruido. Y yo quiero darte el significado de la palabra trampa. Dice, es hacer un ruido para quedar atrapado. Cuando nosotros vemos cómo se cazaba en tiempos antiguos y hoy en nuestros días, ¿verdad?, emitían sonidos las trampas para poder, hermano, quedar atrapados. Por ejemplo, hoy en nuestros días ya no se utilizan las ratoneras de antes, ¿verdad?, que eran unos fierros, ¿verdad?, que ¡pum!, caían. Entonces, hoy en día quedamos atrapados de diferentes maneras. Dice que también trampa significa fingir. Entonces, Satanás nos pone trampas donde finge que eso es bueno para nosotros, pero nos atrapó si caímos en ella. Dice que también es ofrecer un deleite. Entonces, cuando Satanás quiere poner una trampa en nuestras vidas, hermano, nos ofrece algo que para que nosotros nos deleitemos, para que nosotros le demos gusto a nuestra carne. Dice que también trampa es una puerta falsa. Es provocar una emboscada, es decir, Satanás trabaja de tal manera que te va emboscando donde ya no tienes salida y cometes el pecado, cometes la desobediencia. Y dice que también trampa es un anzuelo. Y nosotros sabemos que los anzuelos se utilizan pues cuando va uno a pescar. Uno lanza el anzuelo, pone el cebo, ¿verdad?, en el anzuelo, y entonces el pescado llega, se acerca, quiere comerse el cebo, pero no sabe que cuando muerde el cebo va a quedar, ¿verdad?, su boca, o no sé si los peces tienen boca o hocico, pero va a quedar atrapada, prensada y pues ya valió el pescadito, ¿verdad? Entonces yo quiero hoy ver solamente 3 trampas que Satanás usa contra nuestras vidas. Voy a hablar sobre Génesis 49:17, que es la primera trampa que él hace contra nosotros, estar junto al camino. La Biblia nos habla acerca de estar en el camino, no junto al camino. Dice el libro de Génesis 49, versículo 17, te voy a leer la versión Reina Valera actualizada. Dice Génesis 49:17, será Dan serpiente junto al camino. Dan era uno de los hijos de Jacob, de sus 12 hijos. Será hasta junto a la senda, se muerde los talones de los cabellos y hace caer por detrás al cabalgador, dice, de ellos. Dice la Biblia que este hombre, ¿verdad?, era traicionero. Dice que estaba junto al camino, porque cuando uno ve la serpiente en el camino, pues inmediatamente uno trata de alejarse o de buscar algo para defenderse. Pero cuando está junto al camino, muchas veces no nos damos cuenta que ahí se encuentra. Ahora, dice la Biblia que estaba junto al camino, no en el camino. Entonces nosotros, cuando hablamos acerca de los cristianos que están, hermano, junto al camino, son aquellos cristianos que piensan que están bien, pero no están bien. Ellos piensan bien de sí, pero en realidad no están bien, porque solamente son cristianos de nombre. Son esos, los que están junto al camino son aquellos cristianos que revuelven lo santo con lo profano.
Que Satanás les dice, sí, ve a la iglesia, pero no vayas todos los días, ve solamente una vez a la semana, cada 8 días. Sí, puedes cantar y alabar a Dios, pero también se vale que oigas música, pues música del mundo. ¿A poco no te gusta Luis Miguel? ¿A poco no te gusta fulano, fulana? Yo ya me desconecté de eso. Y entonces nos vemos nosotros de repente oyendo una canción mundana y después otra y después otra. Y por eso vemos en las redes que muchos cristianos, ¿verdad?, usan infinidad de canciones mundanas, pero menos del Señor. Te dice, llega al culto, pero si no llegas a la alabanza y a la adoración, no hay problema, pues llegaste a la palabra, lo más importante. Entonces ese tipo de cristianos cree que son cristianos, creen que están en el camino, pero están junto al camino. Hay una revoltura de santidad con inmundicia, con pecado. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta de que, hermano, Satanás es una manera en que nos pone una trampa. O sea, sí, ve a la iglesia, no hay problema. Pero acuérdate, también se vale ir a fiestas, se vale ir a los antros. Hace algunos años me acuerdo que fuimos a visitar una familia y le pregunté a los hermanos, no vi a los jóvenes, y digo, hermano, ¿y sus hijos dónde están? Y dice, hermanos, que se fueron a la disco. Al antro, perdón, ya se usa la palabra. Fueron al antro, pues usted ya sabe, hermano, son jóvenes. Yo les digo a mis hijos, no, vayan, conozcan, experimenten para que se den cuenta que no es lo mismo que ser cristiano. Entonces lo vemos o lo ven tan normal que revuelven las aguas. Ahora, la Biblia nos enseña qué es lo que pasa cuando un cristiano está junto al camino y no en el camino. La Biblia nos habla en el libro de Mateo capítulo 21, versículo 19. Dice Mateo 21, verso 19, ¿qué pasa cuando un cristiano está junto al camino y no en el camino? Dice, y al ver una higuera junto al camino, ¿dónde estaba la higuera? Junto al camino. Se acercó a ella, pero no halló nada en ella, sino solo hojas. Y le dijo, nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó, ¿qué dice? La higuera. Entonces dice la Biblia que cuando estamos junto al camino, como la higuera, no damos fruto. Dice que Jesús se acercó, quiso arrancar un higo y no había fruto. Y dice que la maldijo. Y la Biblia nos enseña qué pasa cuando estamos nosotros junto al camino. Salmo 1, versículo 3, solamente te doy las palabras claves. Dice que un árbol debe estar junto a las corrientes de las aguas. ¿Y qué pasa cuando estamos en las corrientes de las aguas? ¿Quién es el agua? ¿Quién es el camino? Jesús. Dice, y entonces suceden varias cosas. Da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Da su fruto a su tiempo, o sea, si hay fruto en él. Dice, no se marchita o no se cae y todo lo que hace prosperará. Entonces nos damos cuenta que hay una gran diferencia. Comienza a haber frutos en nuestras vidas. ¿Cuáles son algunos de los frutos que la Biblia menciona que debemos tener? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Qué dones puede haber en nosotros cuando nosotros somos un buen árbol? Los dones del Espíritu Santo. Discernimiento, don de sabiduría, don de ciencia, don de profecía, don de administración, ¿verdad? Don de gobernar, de servicio. Entonces, nosotros nos damos cuenta que en la vida del cristiano debe haber fruto. O sea, no nada más deben venir a los cultos, deben trabajar para Dios. Deben, hermano, expresar el mensaje de salvación a los suyos, a los que les rodean. Por eso nosotros no nos podemos conformar solamente en congregarnos y ser cadaocheros. Cada 8 días yo puedo. No, yo tengo que esforzarme. Yo tengo que buscar a Dios y comenzar a dar un fruto agradable delante del Señor. Que yo pueda servir a Dios, que yo pueda honrar a Dios en mi vida, que yo pueda ser de testimonio primeramente en mi casa y después fuera de mi casa. Entonces, por eso dice, esa es la primera cosa cuando nos ponemos junto al camino y no en el camino. La segunda cosa que sucede cuando nosotros, hermano, estábamos junto al camino, la Biblia nos habla de un hombre, solo te doy la cita, Marcos 16, 52 en adelante, donde dice la Biblia que había un hombre llamado Bartimeo que estaba ciego. Dice que era hijo de Timeo, y la palabra Timeo, o el significado del nombre Timeo, es impuro, es suciedad. Entonces dice la Biblia que de por sí ya venía de un hogar donde había impureza, donde había suciedad. Pero dice la Biblia que aparte quedó ciego.
Ahora, cuando leemos y estudiamos bien la historia de Bartimeo, dice la Biblia que él no nació ciego, se fue quedando ciego progresivamente. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios nos quita la ceguera espiritual y nos da, hermano, la vista, nos sana nuestra vista. Pero a lo largo de nuestra vida cristiana o de nuestra carrera cristiana, somos tentados. Satanás pone trampas contra nuestras vidas. Usa de onomatopeyas para que nosotros creamos que eso es bueno, que no es malo. Entonces, dice la Biblia que este hombre quedó ciego. Ahora, si nosotros recordamos, dice la Biblia que Jericó, la ciudad de Jericó, fue la primera ciudad que conquistó el pueblo de Israel cuando entraron a la tierra de Canaán. Y dice la Escritura, hermano, que los vencieron. Y había ahí varios espíritus. Pero una de las características de esta ciudad dice que era conocida como la ciudad de los aromas. Porque dice la Biblia que tenían árboles aromáticos, especias aromáticas. Dice que tenía esos, hermano, ¿cómo se llaman los que están en el desierto? Que son como ojos de agua. Oasis. Entonces llegaban las personas que iban a atravesar para visitar varias ciudades en el desierto, en la tierra de Canaán, y entonces llegaban y se refrescaban. Por eso es conocido Jericó como el lugar de fragancias. Pero dice la Biblia que cuando llegó Israel, destruyó, dice que fue la ciudad donde los muros se desmoronaron, cuando ellos gritaron, 7 vueltas le dieron, y a la 7ª dice que clamaron, gritaron dando gloria a Dios y se desmoronaron los muros y acabaron con todos. Y entonces dice la Biblia que Josué declaró unas palabras: maldito el hombre que vuelva a edificar la ciudad de Jerusalén. Cuando ponga los cimientos se morirá su primogénito. Y al terminar, cuando ya monten las puertas y las cierren para poner seguridad a la ciudad, morirá su hijo el más pequeño. Y entonces dice la Biblia en el libro de Reyes que hubo un rey que lo hizo. Y dice que así como lo declaró Josué, dice que murió su primogénito cuando empezaron los cimientos, y cuando pusieron las puertas, sus cerrojos, dice que murió su hijo el más chico. Entonces Jericó era una ciudad de maldición. Había un espíritu de maldición. Por eso dice la Biblia que ahí había ciegos, había mendigos, había gente pobre. Entonces dice la Escritura que, hermano, este hombre era un hombre impuro. Al ser ciego, lógicamente, hermano, que no podía trabajar. Entonces los ciegos, los que tenían algún problema físico como cojera, etcétera, etcétera, dice la Escritura que no les quedaba otra más que mendigar, pedir ayuda, pedir misericordia. Pero dice la Biblia que cuando Jesús llegó, dice que este hombre, a pesar de que era impuro, a pesar de que estaba ciego, dice que clamó, dice que lo querían callar, pero él clamó y Jesús lo alcanzó a escuchar. Dice que dijo, déjenlo que venga. Y le preguntó, ¿qué quieres que haga yo contigo? Y entonces la Biblia dice que dijo, quiero ver. ¿Crees que te puedo sanar? Sí, yo quiero ver, Señor. Aún en medio de mi inmundicia, aún en medio de mi ceguera, yo creo, yo confío en ti. Porque él escuchaba todo lo que Jesús hacía en las ciudades. Y entonces dice la Escritura que Jesús lo hizo. Oró por él y le fue devuelta la vista. Pero ya en el libro de Marcos 10:52, dice la Biblia, ¿qué pasó cuando recobró la vista? ¿Qué fue lo que sucedió cuando él, hermano, fue sanado de la ceguera? Dice, y enseguida recobró la vista. Y seguía Jesús, ¿dónde? En el camino. Ya no junto al camino, sino dice, comenzó a seguir a Jesús en el camino. Por eso cantamos, una cosa yo sé, y ahora veo. Antes era yo ciego, y ahora veo. Mas lo peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no pueda ver. Mas lo peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no pueda ver. Entonces, cuando Satanás nos pone la trampa de estar junto al camino, hermano, comenzamos a empobrecernos, comenzamos a vivir una vida de temores, una vida de carencias, una vida de desánimo. Así era como se encontraba Bartimeo. Entonces, por lo tanto, no podía dar fruto para Dios. No podía ser un hombre que obedecía el principio de más bienaventurado es el dar que el recibir. Porque déjame decirte que cuando un cristiano no tiene para su pasaje, para venir a la iglesia, y no tiene para dar su ofrenda y su diezmo,
tiene problemas de ceguera, hermano, porque no está en el camino, está junto al camino. Cristiano que no sabe hablar de Cristo a otros, compartir la palabra a otros, tiene un problema de ceguera, no tiene frutos, no es capaz de darle a los demás. Y siempre está como, hermano, un mendigo, literal, esperando a que le den, a que le den, a que le den, a que le den. Y la Biblia dice que todo lo que demos, hermano, todo lo que sembremos, de esa manera recibiremos la bendición de nuestro Dios. A mí cuando la gente se me acerca y me dice, hermano, es que tengo problemas económicos, tengo problemas en mi casa, con mis hijos, con mi esposa. Entonces uno se da cuenta que no tiene fruto y que está ciego espiritualmente. Entonces hay que enseñarle que tiene que dejar la ceguera. Que así gane 100 pesos, tiene que apartar sus 10 pesos para poder diezmar. Que así tenga problemas con su mujer, no tiene que pelear y ofenderla, sino tratarla como vaso más frágil. Tratarla con decencia, tratarla con respeto, tratarla con amor. Que por más difíciles que sean sus hijos, tiene que reconocer que él tiene mucha culpa, porque no supo educarlos, no supo criarlos. Hoy veía un video de una mujer que tenía una hija como de 7 años, hermano. Pero se peleaba y se peleaba con ella, se pegaban como enemigas, la encerraba y la chamaquita ahí se ve como patea, hermano, como si quisiera destruir con odio, con cólera, con mucha ira, y le pegaba a su mamá. Y la mamá dijo, es que yo ya no sé qué hacer. Y entonces llegó una mujer, allá no me acuerdo cómo le llaman a las nanas, pero llegó la nana, hermano, la que cuida a los niños. Y cuando ella se dio cuenta de cómo se trataban entre las dos, le dijo, o sea, tú tienes la culpa de haber perdido tu autoridad. Pero te voy a ayudar, te voy a enseñar. Y ahí pasan las enseñas como la mujer le enseñaba a la niña los principios de autoridad, le enseñaba los principios del respeto, los valores. Y se va viendo en el video los cambios, las transformaciones, cómo la niña después le pide perdón a su mamá, cómo la podía abrazar, se dejaba cargar, se dejaba abrazar. Pero la ceguera hace que nuestros hogares se destruya. Hace que nuestro hogar, hermano, se pierda, que no haya frutos, sino necesidad de escasez. Por eso dice la Biblia que esa es la segunda trampa que el enemigo hace contra nosotros. Perdón, la primera trampa hace que nosotros nos quedemos ciegos espiritualmente. Entonces, esa gente, esos cristianos que están ciegos, hermano, están junto a la salvación, no están salvos, no son salvos, la conocen. Oyen sobre la salvación, lo que pasa en la gente que es salva por medio de Cristo, de su sangre, pero no gozan de la salvación. Entonces, por eso nosotros debemos analizarnos y decir, Señor, ¿hay fruto en mi vida? ¿No estaré yo ciego espiritualmente? ¿De verdad hay un fruto? Cuando oímos que la gente se queja mucho, hermano, también yo no lo había descubierto, pero cuando la gente se queja de todo, es que esto, es que aquello, es que... Y la gente le da consejos, le ayuda, le dice, no, mira, la vida es así. No, es que, y quejas, y quejas, y quejas. Porque están junto al camino. Por su necesidad, por su escasez, por la ignorancia. Por eso, amado hermano, hay que ponernos en el camino, no junto al camino. La segunda trampa que Satanás usa la encontramos en Eclesiastés 7:26. Eclesiastés 7:26 nos habla acerca de, hermano, la mujer. Y la mujer no solamente es algo literal, sino es una potestad. Y vamos a ver de qué habla esto. Dice Eclesiastés 7, versículo 26, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es 1, redes, 2, y lazos, 3, y sus manos ligaduras. O sea, las redes, los lazos, las ligaduras hablan acerca de que son una trampa, un engaño para la vida, dice, del hombre. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará preso en ella. Nuevamente, el que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará preso. Entonces, Salomón, cuando escribe este libro de Eclesiastés, ya era un anciano. La Biblia dice que tuvo 700, concubinas y 300 reinas, ¿no? Pero esposas y una reina. Entonces dice la Biblia, hermano, que Salomón está hablando de una experiencia donde él dice, cuídense de las mujeres. Porque son como, dice ahí, como un lazo, como una red
como una ligadura. Y la palabra hebrea que se utiliza para red es un sinónimo, uno de los sinónimos es la palabra trampa, pero la palabra red es la palabra hebrea que se escribe jerem, K al principio y luego J-E-R-E-M, jerem, es la palabra 2763 del libro Strong, del diccionario Strong. Ahora dice que nos enreda, nos atrapa la mujer, el deseo por agradar a la mujer y no a Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra red o trampa? Físicamente como encerrar en. Es como si encerraran a alguien en un, no sé, en una jaula, en una botella, en un pensamiento. Dice, es una red. Dice, físicamente como encerrar en una red. Bien sea literal o figurativamente. Y hoy algo que nos enreda a hombres y a mujeres son las redes sociales. Por eso nosotros nos damos cuenta que la mujer no solamente es alguien literalmente, el sexo femenino, no. La mujer es una potestad, que lo que está haciendo es atrapar a hombres y a mujeres, a pequeños y a grandes. Nosotros nos damos cuenta en el libro de Deuteronomio 12:30 que el Señor le advirtió a cada uno de ellos que tuvieran cuidado de no dejarse enredar por los dioses de esas tierras que iban a conquistar. Deuteronomio 12:30 dice, cuídate de no caer en una trampa imitándolas, está hablando de las naciones, después que hayan sido destruidas delante de ti y de no buscar sus dioses diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses para que yo haga lo mismo? Dice la Biblia que les dijo, cuando entren y posean la tierra, no caigan en la red, en la trampa de adorar a los dioses que ellos adoraban. Tampoco pregunten cómo se llamaban sus dioses, cómo le hacían los ritos, qué era lo que hacían para adorarlos, porque ustedes pueden quedar atrapados, enredados y adorarlos de la misma manera. Entonces por eso la Biblia nos enseña que Salomón estaba ya anciano. Hay una etapa en la vida de todos nosotros que se llama la crisis madura, que es de los 40 años a los 50 años. Donde cuando nosotros vemos la tasa de divorcios o la tasa de engaños en el matrimonio, es esa edad, hermano, de los 40 a los 50 años. La pregunta sería, ¿y por qué no de jóvenes? Porque la crisis de la edad madura, hermano, lo que hace, los expertos dicen que comienzan a haber conductas inusuales en cada uno de nosotros. Por eso te das cuenta que en la edad entre los 40 y los 50, muchos se les bota y ya son viejos o somos viejos y nos vestimos como rock and rolleros o como chavos. O nos ponemos colores, hermano, de chavos. Aunque nos veamos ridículos, pero se nos bota. Es la crisis de los 40 a los 50. O queremos estar como los tiempos antiguos, ¿verdad? Cuando éramos más chavos. Hoy casi no se ve, ¿verdad? Mucho chavo así todo greñudo y loco como en nuestros tiempos. Pero en nuestros tiempos, ¿te acuerdas? O sea, con las greñotas hasta por acá y se sentían bien bonitos, ¿verdad? Y creíamos que éramos, ¿verdad? Los últimos galanes, sí. Entonces, por eso nos damos cuenta que él ya era grande, pero lo enredó, hermano, el amor de las mujeres. Ahora, ¿esto dónde lo dice? Primer libro de Reyes 11, versículo 4. Dice que las mujeres desviaron el corazón de Salomón. ¿Lo desviaron de quién? De Dios. Y era un hombre, hermano, viejo. Pero el versículo 11:1 del primer libro de Reyes, dice la Biblia que ¿quiénes fueron los que desviaron? Dice que tuvo como esposa la hija de Faraón. Dice que tuvo mujeres moabitas del pueblo de Moab, amonitas del pueblo de Amón, edomitas de Edom, sidonias de Sidón, hititas de la, ¿verdad?, raza de Ed. Entonces dice la Biblia que el problema de él que se enredó con un yugo desigual. Entonces por eso él comenzó, hermano, a dejarse enredar, lo atraparon las mujeres. Dice que también adoró a sus dioses, o sea, no solamente se casó con ellas. En el versículo 5 y verso 7 dice que adoró a una diosa llamada Astoret, que era de los sidonios, a Milcom de los amonitas, a Quemos de Moab, a Moloc de Amón.
Y eran dioses, hermano, terribles en ese tiempo. Por ejemplo, este dios de Moloch era un dios que estaba como sentado, tenía los brazos así. Y aquí había un hoyo, hermano, en su estómago, y prendían fuego. Todo el dios comenzaba a ponerse al rojo vivo, y ahí ofrecían a sus bebés, a sus hijos, y se los daban a ese dios. Y dice que empezaban los adoradores con tambores a pegar, a pegar. Imagínate los terribles gritos del bebé quemándose vivo. Pero los tambores, el sonido de los tambores ahogaba los gritos, ahogaba, hermano, la angustia. A ese Dios, dice la Biblia, que se puso a adorar Salomón. Dice la historia que la ciudad de Jerusalén, así lo dice el Salmo, que hermano, tiene muros o tiene montes alrededor de ella. Por eso cantamos, ¿verdad? Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así estará para siempre el Señor alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Así dice el Salmo, que así como Jerusalén tiene montes a su alrededor y no era fácil llegar y atacarla y conquistarla, dice la Biblia que así Dios iba a estar alrededor de su pueblo. Entonces, cuando Salomón amaba a Dios con todo su corazón, en su juventud, en su edad, hermano, de los 40 para abajo, dice la Biblia que él confiaba en el Señor, su escudo era el Señor. Pero cuando él ya fue viejo y comenzó a adorar estos dioses, la costumbre o la cultura de esos días de los pueblos paganos o mundanos, dicen que era poner alrededor de las ciudades estatuas, ¿verdad?, monumentales de sus dioses. Y cuando llegaba un pueblo a conquistar, dice que le temían a los dioses y decían, no, es ese Dios el que los está protegiendo, mejor vayámonos porque vendrá juicio sobre nosotros. Entonces imagínate, después de confiar en el Dios vivo, único, verdadero, comenzó a poner ídolos alrededor de toda Jerusalén, y ya no era Dios quien les guardaba, sino era los ídolos de sus mujeres. Entonces nosotros nos damos cuenta que debemos tener cuidado, hermano, en nuestras redes sociales. ¿Por qué? Porque aquí podemos nosotros aparentar algo, pero las redes sociales dejan ver realmente cuál es nuestra verdadera personalidad. Y por eso a veces nos sorprendemos, decimos, wow, o sea, no pensé que este hermano, que esta hermana pudiera poner algo de ese tipo. Entonces las redes dejan verle a toda la gente el tipo de persona y el tipo de cristiano que nosotros somos. Si en nuestras redes nosotros subimos puras cosas que tienen que ver con la tecnología, con lo material, la gente se da cuenta de cuál es nuestro interés. Si nosotros en nuestras redes lo que subamos, la gente se va a dar cuenta qué es lo que hay realmente dentro de nuestros corazones. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado de utilizar bien las redes sociales. De utilizar, hermano, el WhatsApp, porque es una de las maneras en que hoy nos comunicamos. Ya no podemos tener conversaciones, hermano, profanas, pláticas que no agradan a Dios, que le faltan al respeto a nuestro marido, a nuestra mujer. ¿Cuántas veces hemos visto que una conversación es guardada, le toman una foto y exhiben a las personas de infieles, de ladrones, de lo que hicieron? Muchos pastores han sido descubiertos porque a través del WhatsApp están conquistando a sus ovejas, siendo casados. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta de que la segunda trampa que Satanás usa para atraparnos es, hermano, a través de las redes sociales. Es una potestad que nos comienza a amarrar, hasta que quedamos completamente sometidos. Y la tercera trampa, primer libro a Timoteo 6, verso 9. Primer libro a Timoteo, capítulo 6, versículo 9. Dice, porque los que desean enriquecerse caen en tentación y trampa, y en muchas pasiones insensatas y dañinas que hunden a los hombres en ruina y en perdición. Entonces está hablando el apóstol Pablo sobre la avaricia. Entonces nos enseña que la avaricia nos puede hacer perder a nuestra familia, nos puede hacer perder nuestro ministerio, en mi caso. Nos puede hacer perder la honestidad, la verdad, la justicia, por amor al dinero. Y entonces todo se vuelve un negocio.
Hoy estaba escuchando de un hombre que se llama Fernando Noroña, se apellida, es un político. Y estaban dando unos datos de cuánto gana él cada vez que él transmite por YouTube. Y este hombre gana 30,000 pesos diarios por transmitir. Y hay muchos siervos de Dios que les gusta, hermano, tener sus redes profesionales y todo, no por predicar, sino porque cada que le dan clic, cada vez que le dan me gusta, hermano, ellos ganan un dinero. Entonces el evangelio se predica a veces hasta por avaricia. Entonces por eso el apóstol Pablo nos enseña que nosotros debemos tener cuidado de ello. Alguien dijo de la avaricia esto. Dice, el dinero no es bueno ni malo, pero el amor a él puede conducirnos al mal. Sirve a nuestros propios deseos y facilita el camino a las malas acciones. Y la palabra avaricia significa apego desordenado a las riquezas. O sea, querer tener y tener y tener y tener. Dice, es una persona que ama el dinero, lo codicia todo el tiempo y no escatima el uso de medios ilícitos para conseguirlo. La palabra latina para decir avaricia es la palabra pleonetia, que significa, dice, pleon más, egein tener, el deseo de tener más. Esa es la avaricia, querer tener más, querer tener más. Y es en todas las áreas. Yo me acuerdo que tenía un tío que era jugador, a eso se dedicaba, él era apostador. Y me acuerdo que tenía una sección donde tenía sus gallos de pelea. Y ganaban, eran campeones, hermano. Pero quería más y quería más y quería más. Tenía un lugar donde tenía caballos, él jugaba las carreras. Pero aunque tenía buenos caballos, aunque eran campeones, pero quería más y nunca se conformaba. Y hoy en día que he preguntado por él, me dicen que quedó en una completa ruina, se fue a los Estados Unidos, se perdió todavía por allá y no se sabe qué es lo que pasó con él. Porque la avaricia nos lleva a autodestruirnos. Y los griegos pensaban esto sobre la avaricia. Dice, la definían como un deseo insaciable. Decían que era como tratar de llenar de agua un recipiente que tuviera un agujero en el fondo. O sea, no tienen llenadera. Dice que pensaban que como el deseo pecaminoso de lo que pertenece a otros. Esa es la avaricia, eso es lo que viene acompañado a la avaricia, que queremos lo que otros tienen. Por eso hay gente tan avara que le quita a las personas lo que tienen físicamente, económicamente, materialmente. Le quitan a la mujer, le quitan a los hijos y dejan a la persona completamente en ruinas. Dice, es el deseo de dinero que conduce al robo, que lleva una ambición desmedida de poder. Si es el deseo de poseer a una persona, induce el pecado sexual. Entonces es el deseo exagerado por querer tener riquezas, por querer tener cosas materiales, querer tener fama. Pero ¿qué dice la Biblia sobre la avaricia? Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses 3, 5. ¿Qué dice la Biblia sobre la avaricia en cuanto a la avaricia? Colosenses 3, 5. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, los malos deseos y la avaricia, les dice, idolatría. Las personas, en su deseo de querer tener más, hacen ídolos para pedirles algo. Entonces, ellos los hacen con el propósito de que les den cosas. Por eso Pablo dice, y la avaricia, dice, hay que echarla de nuestras vidas porque eso es idolatría. Y por eso nos hace querer más. Efesios 5, versículo 5. Efesios 5, verso 5. Dice, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces todos los avaros, todos los hermanos que aman el dinero, dice la Biblia que no entrarán al reino de los cielos. Y después dice Éxodo 20, 17. Que avaricia es codiciar, es querer lo que otros tienen.
Éxodo 20:17. No codiciarás, uno, la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. O sea, la orden es: no quieras más de lo que tienes, no quieras lo que otros tienen, no quieras quitarle a otros lo que ellos tienen. Por eso hay mujeres que les gusta el marido de otra y se lo quedan. No las aman o no los aman y buscan el amor y le roban el amor de los hijos a otra familia, a otro matrimonio. Después dice Proverbios 28, versículo 22. Proverbios 28, versículo 22. ¿Qué dice en cuanto a la avaricia? 28, 22 de Proverbios. El hombre avaro corre tras las riquezas y no sabe que la miseria vendrá sobre él. Entonces, una de las consecuencias de ir tras la avaricia, dice que llega un momento en el que nos es quitado todo y dice que nosotros quedamos en un estado de miseria. Y no solamente económicamente hablando, sino un estado de miseria espiritual, un estado de miseria en nuestra familia. Nuestra familia nos abandona. Estaba viendo un testimonio, por decirlo así, del rey del dulce. Y es un señor grande y comienza a hablar cómo fue que él comenzó su negocio del dulce. Y hoy es llamado el rey del dulce, o sea, él es el mero mero de repartir aquí en Puebla y en todas las ciudades alrededor. Entonces, dice, yo comencé a ahorrar, comencé a trabajar duro. Y entonces ya comienza a decir, ¿verdad? No compré carro luego, mi mujer me decía, ya compremos una casa, compremos un carro. Yo decía, no podemos. Dice, y me dijo mi mujer, ¿verdad? Entonces me voy de la casa. Dice, hasta que tuvo la tercera mujer fue cuando compró casa y cuando compró carro. ¿Y es rico? Sí, es muy rico. Pero perdió lo mejor. O sea, su vida está arruinada. A lo mejor económicamente, pues, se puede ver próspero. Pero está en una verdadera ruina. La avaricia no le dejó ver que lo más importante no era el dinero, sino era la familia. Entonces, por eso dice la Biblia que viene a miseria, viene a ruina. Primer libro a Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Primer libro a Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Es decir, dejamos de buscar a Dios a través de la avaricia. Y dice la Biblia, y tenemos tanto que pues vivimos ansiosos, vivimos atemorizados, porque sabemos que alguien nos puede hacer daño. Entonces, pues no es vida. Y dice el Salmo 119, versículo 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Entonces, a veces nosotros, en nuestro afán de querer más dinero, nosotros comenzamos a ser deshonestos. Y le vendemos a la gente gato por liebre. Yo me acuerdo de hace muchos años fuimos a visitar a un hermano que él vende, ¿verdad? O tiene negocio de cebollas en la central de Abasto. Él ya partió con el Señor hace años. Pero me acuerdo que en esa visita nosotros llegamos y ahí estaba un hombre joven. Y comenzamos a platicar, bueno, ministramos, pero después comenzamos a platicar. Y entonces mi pastor le dijo, ¿y usted a qué se dedica? También vende cebollas. Y dijo, no, yo vendo flores. Mi negocio son las flores. Y ella comenzó a platicar dónde las compraba, cuál era el proceso. Pero ya dentro de eso salió que a veces ya como el clima no era propicio en estos, ¿cómo le llaman? Donde invernaderos. Dice que ya se la cortaban y ya después solamente podían llegar a venderla. Si no la vendían antes de las 10 de la mañana, pues comenzaba a hacerse fea la flor. Dice, entonces lo que nosotros hacemos, estamos a las 4 en la central de Abasto, en el mercado Hidalgo, y comenzamos a repartir y la damos a buen precio, la sacamos. Dice, pero nosotros sabemos que a las 10 de la mañana esa flor, la mayoría ya no va a servir. Dice, y no tienen miedo de que los agarren. Dice, no, porque constantemente cambiamos de camionetas, cambiamos de choferes para que no nos identifiquen. O sea, el hombre era deshonesto. Ganaba
lo único que quería era ganar, pero no hacer las cosas bien. Por eso la Biblia nos enseña que Satanás a nosotros nos pone, hermano, trampas para que nosotros caigamos y nosotros vivamos junto al camino y no en el camino. Que nosotros seamos atrapados por las redes o que nosotros estemos buscando el dinero de una o de otra manera, no importando las formas en las que nosotros podamos tenerlas. Por eso yo quiero invitarle a que se ponga de pie, y yo no sé si usted viva junto al camino, si usted esté sin fruto en su vida, que solamente sea un cristiano que viene y que escucha, pero que no da fruto, que no bendice la vida de los demás, que no se preocupa por los demás, que siempre está amolado o que tiene apenas para salir el gasto y nunca tiene de más, y no hay para poder bendecir la vida del anciano, del huérfano, de la viuda. Y si tenemos limitaciones y nos encontramos como Bartimeo pidiendo ayuda, pidiendo limosna, no es el propósito de Dios en nuestras vidas. Si nosotros estamos atrapados por las redes sociales, hay que descontaminarnos en esta noche. Que no nos hagamos adictos a esto. Que no nos roben más tiempo las redes sociales que estar en la presencia del Señor. Porque cuando la gente, hermano, hay 3 formas en que la gente se duerme con los cristianos. Dicen, hermano, es que cuando yo me pongo a orar, yo me quedo dormido. Hermano, es que cuando yo me pongo a leer, me quedo dormido. Y en la iglesia, cuando no se predica, sino se enseña, la gente se empieza a dormir y comienza a aburrirse. Porque lo que quiere es que hermano, trabaje en el alma, las emociones, y que no le enseñen las cuestiones del espíritu. Pues esa gente que tú ves en los cultos constantemente, cada culto que viene cabeceando, es que tiene un problema en su alma. Es que a mí me aburre. Tiene un problema en su alma, porque no quiere aprender. No quiere aprender a pensar, a discernir, a entender. Y eso solamente nos los da el Espíritu Santo. Gente que no viene a los cultos, que una vez a la semana, a veces por el trabajo lo entendemos. Yo siempre he dicho, si usted trabaja, hermano, si usted no tiene otra opción, ok, no hay ningún problema, Dios no lo juzga. Pero esa gente que sí puede venir, pero que no quiere venir, es indiferente al Señor. Y por eso no le va tan bien como quisiera. Porque cuando uno desprecia la casa del Señor, el tiempo del Señor, hermano, comenzamos a menguar y todas las bendiciones se comienzan a apartar de nuestras vidas. Y tenemos que sudar, como dice la Biblia, ¿verdad? Que con sudor nosotros conseguiríamos el pan de todos los días. Así llega a suceder y por eso estamos cansados, fatigados, que no tenemos fuerzas. Por eso póngase de pie, vamos a orarle a Dios y a decirle, Señor, yo no quiero caer en las trampas del enemigo. Yo no quiero estar junto al camino sin fruto, no quiero estar junto al camino ciego. Si tú en algún momento servías a Dios con todo tu corazón, si tú ibas a la cabeza, si tu palabra impactaba la vida de otros, si tú liberabas y el Espíritu Santo respaldaba tu oración, dile, Señor, quiero dar fruto nuevamente. Quiero venir hoy delante de tu presencia. Dice la Biblia que al corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. Y estaba viendo hace ratito el significado de un corazón contrito, de la palabra contrito. Dice, es alguien que llega humildemente delante del Señor. Es alguien que llega mutilado, golpeado por la vida. Y le reconoce a Dios y dice, Señor, yo he perdido, Señor, por andar en mis caminos, por hacer mi voluntad. Y es ahí donde nosotros podemos ver, hermano, que al corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia, lo ayuda, la ayuda. Me acuerdo que había un hombre que comenzó a irle mal, sus hijos dos de ellos casi se mueren, su esposa sufrió un accidente tremendo. Y cuando llegaron todos espantados, todos temerosos.
Y son de esas veces que quieren que uno les hable espiritualmente. Pero le digo, tengo 2 preguntas para ustedes como matrimonio. Número 1, ¿ustedes ya entregaron su vida a Jesucristo? Porque si solamente vienen a la iglesia, pero no han entregado su vida a Cristo, no son hijos de Dios. Y la segunda cosa, ¿están bien casados? Porque si ustedes no se han casado y sus hijos ya tienen 14, 15 años, ustedes están desagradando al Señor completamente. Y no hay una protección sobre sus vidas. Entonces, hermano, les cayó el 20 y dijeron, hermano, pues sí hemos ido a la iglesia desde que somos chicos, pero nunca nos han dicho cómo aceptar a Cristo en nuestro corazón. Y la verdad, sí, no estamos casados, hermano, y por eso viene la maldición y no hay prosperidad y hay enfermedad y estos accidentes de muerte. Entonces tuvieron que venir con un corazón contrito y humillado y arrepentirse. ¿Qué está opresionando tu vida, hermano? ¿Qué opresiona tu casa? Ponte a cuentas, ponte derecho. Cierra las puertas de la maldición. Y entonces el Señor no nos despreciará. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque en ella encontramos la verdad y la vida. En ella encontramos la luz. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que en esta noche, Señor, nos quites toda ceguera espiritual. Perdónanos si estamos junto al camino, si somos cristianos que pensamos que somos cristianos, pero solo somos de nombre y no de vida, no de frutos, no de actitudes, no de fe, no de fidelidad. Porque Satanás nos engaña de una manera astuta, haciéndonos pensar que por venir a la iglesia una vez a la semana, que estamos agradándote y que, Señor, te honramos. Aunque, Señor, después de salir de la iglesia nos contaminemos, nos ensuciemos con el pecado, estemos en la atmósfera de los pecadores y nos sintamos bien ahí, Señor, y practiquemos lo que ellos practican, Señor, y declaremos lo que ellos declaran, Señor. Perdónanos, porque tu palabra nos enseña que no hay cristianos medio salvos o cristianos medio perdidos. O son cristianos o no somos cristianos. Perdónanos, Padre, en esta hora, porque, Señor, quizá alguien nos dijo, no seas fanático, no seas exagerado, todo es Dios para ti, ya bájale, ya párale con tu discurso. Y quieren que practiquemos de sus maldades, Señor, de sus arbitrariedades, de sus injusticias, de sus pecados. Y quizá muchas veces nosotros, Señor, en vista de la opresión, del ataque de ellos, hemos cedido y hemos hecho lo mismo que ellos y pensamos que somos cristianos y pensamos que estamos bien, Señor. Perdónanos, porque en lugar de ser cristianos, Señor, somos ciegos y sordos, somos mudos, Padre. Dice tu palabra que tú llegaste a la higuera que estaba junto al camino y que buscaste fruto a través de cada una de sus ramas, de sus hojas, pero no lo hallaste y maldijiste a la higuera. Y dice tu palabra que cuando volvieron a pasar después de un tiempo con tus discípulos, ellos se sorprendieron, se les quedó grabado esa palabra que declaraste contra la higuera, y dice que se asombraron al ver que la higuera se había secado. No queremos secarnos, Señor, queremos dar fruto. Queremos ser como el árbol del Salmo 1:3, Señor, que está plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no se marchita, que todo lo que hace prosperará, Señor. Hoy declaramos que nos quitas toda ceguera, es quitada de nuestra vida toda ignorancia, todo temor, toda incertidumbre. Y, Señor, somos sanos como Bartimeo y declaramos, Señor, como él, Dios mío, Señor, que enseguida que recobró la vista, seguía a Jesús por el camino. Por eso declaramos, Señor, que tú nos das la victoria en medio de nuestras vidas. Y
y nos das la luz, nos das, Señor, el poder ver. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que también seamos liberados de toda trampa de la mujer, de las redes, Señor. Dice que la mujer atrapa con redes el corazón del hombre, con lazos, con manos de ligadura. Hoy rompemos, Señor, toda red, toda trampa, Señor, en el nombre de Jesucristo. Hoy salimos de esa red, de esa telaraña, Señor, en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que hoy derribamos todo ídolo, todo amor, Señor, al mundo. Señor, todo amor a las redes sociales. Perdónanos si ellas han tomado el control de nuestra vida, si ellas nos están gobernando a nosotros. Esa ansiedad por estar en las redes, esa ansiedad por estar mensajeándonos. Hoy declaramos en el nombre de Cristo que nos desatas de todo amor, de toda esclavitud de las redes sociales. Y que le daremos prioridad a tu palabra, le daremos prioridad a orar, Señor, a tener comunión, intimidad contigo, en el nombre de Jesús. Y hoy declaramos que nos libras también de la trampa de la avaricia. Señor, si nuestro deseo es querer más, tener más, Señor, Dios mío, amar, Señor, lo material, amar el dinero, en el nombre de Jesús declaramos que tú nos liberas de ese espíritu inmundo. Y Señor, que no se nos va a olvidar que la prioridad es nuestra familia, que el trabajo no nos va a robar el privilegio de estar con ellos, de hablar con ellos, de conocer sus necesidades, de ministrarles conforme a sus necesidades. Espíritu Santo, te rogamos que nos permitas amar a nuestra familia y a ti como primer lugar, Señor, para que nosotros podamos darle a nuestros hijos y heredarles, Señor, un corazón limpio y puro delante de tu presencia, y que podamos mostrarles lo que dice el Salmo 23, que si tú eres nuestro pastor, nada nos faltará, y que en lugares de delicados pastos nos harás descansar para comer, y aguas, Señor, quietas de reposo, para que no nos ahoguemos, para que no corramos peligro, sino para que nos saciemos, Señor, nos alimentemos de esa agua, de ese pasto, y entonces podamos saciarnos, Señor. Y el bien y la misericordia prometes que nos van a seguir, Señor, que no nos vamos a afanar, a esforzar, a desvelar, a terminar hasta el cansancio, sino que tú nos vas a dar, Señor, y que una vez que nos prosperes, bendeciremos a la viuda y al huérfano, al anciano, al menesteroso, al extranjero, a nuestros padres, en tu obra, Señor, en el necesitado. Hoy declaramos, Señor, que se rompe toda trampa, toda red, todo lazo en nuestras vidas, y que somos libres, y que caminaremos con inteligencia y con sabiduría, dependiendo de ti, Señor, siendo guiados por tu Espíritu Santo. Ahora levanta tus manos y dile y declaro, Señor, que la prosperidad entra a mi vida, entra a mi hogar, Señor. Se va toda necesidad y toda escasez. No solamente hay necesidad y escasez económica, hay necesidad de fe, de gozo, de fortaleza, de salud. Hay necesidad, Señor, Dios mío, de sabiduría, de inteligencia. Por eso hoy venimos delante de ti y declaramos que ese poder de lo alto entra en nuestras vidas, entra en nuestras casas y se queda allí, Señor. Y tendremos cuidado de cuidar la atmósfera de nuestro hogar, que nada lo contamine. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y declaramos que en Cristo Jesús somos más que vencedores, y que nada nos podrá separar de tu amor. Te damos gracias y declaramos bendición, Señor, y declaramos que solamente tú eres el que nos va a dar la victoria conforme a nuestra búsqueda, conforme a nuestro corazón humillado, arrepentido delante de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén, Señor. Padre, te damos también gracias por nuestros trabajos, por nuestros negocios.